Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle a todos los participantes, a todos los que están aquí presentes. Vamos a iniciar en el día de hoy nuestro diálogo nacional, visión de la academia con relación a la consulta popular. Una oportunidad, así lo vemos, una oportunidad para mejorar el sistema de salud con nuevas ideas, renovando pensamiento. Desde la Asociación Colombiana de Salud Pública y de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, queremos darles un saludo muy especial a todos los participantes que están con nosotros en el día de hoy y que les ha interesado este tema. Vivimos un momento de alta incertidumbre, vivimos un momento de inestabilidad, un momento de alta polarización, de múltiples conflictos, de muchas verdades y muchas mentiras. Vivimos un momento complejo en la vida nacional por las contradicciones que todos conocemos entre el Ejecutivo, el Legislativo, también con la Corte Constitucional y al mismo tiempo con las acciones que de una u otra forma la sociedad civil trata de expresar para hacer valer sus derechos. En esa complejidad, la Alianza Académica Nacional y la Asociación Colombiana de Salud Pública han considerado pertinente, hemos considerado pertinente iniciar una serie de diálogos que nos permitan, desde nuestros puntos de vista, desde la academia, tener diferentes formas de pensamiento para poder encontrar caminos y respuestas que posiblemente sean diferentes. Para eso, en el día de hoy nos acompañan cuatro grandes docentes, personas de una gran trayectoria con formación en diferentes campos. Está con nosotros el profesor Luis Jorge Hernández, que tiene un amplio recorrido académico, investigador, epidemiólogo, y una persona que está presente en la opinión pública en este momento con relación a todo lo que se refiere a la reforma del sector salud y a los resultados que el sector salud está arrojando en estos tiempos. Está con nosotros la doctora Dione Cruz, politóloga, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, a quien me agrada muchísimo saludarle y agradecerle muchísimo que haya aceptado esta invitación. Pienso que ella es una persona que tiene una visión muy importante y muy valiosa de nuestro país y queremos escucharle en su análisis de coyuntura. También está presente con nosotros el doctor José Pablo Velázquez, abogado, saludista, docente de la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública, estudioso en muchísimos temas, que también quiere compartir con nosotros su visión en el día de hoy. Y hemos invitado a Sara Yanet Fernández. Yo considero es una persona de gran valor en nuestra historia de las luchas sociales en nuestro país y desde la condición de un pensamiento diferente y diverso para poder entender lo que es el futuro de nuestra sociedad y hacia dónde queremos llegar. Entonces, con Sara hemos conversado en este diálogo que podríamos generar nuevos campos de trabajo, nuevas propuestas y vamos a escucharle para que podamos participar en ese sentido. Decirle a todos los participantes que está abierto el chat para que a medida que vaya ocurriendo el diálogo ustedes puedan ir escribiendo sus inquietudes, su pensamiento, haciendo preguntas y también en su momento está abierto también quienes quieran en una fase de pronto dar una opinión específica, daríamos 1 o 2 minutos para que puedan expresar su opinión en este diálogo que estamos iniciando. Siendo así, explicarles que tendremos 3 momentos. Un primer momento en que yo le he pedido el favor a nuestros invitados especiales que expresen libremente su opinión sobre la coyuntura actual, que está marcada por una reforma que está detenida, pero no aún hundida. Está en un proceso de dilación, pero aún no sabemos qué puede ocurrir en las próximas semanas hasta el 20 de junio. Algunos dicen que es posible que pudiera abrirse la reforma y el debate en la Cámara, en la Comisión Séptima del Senado,
para darle paso al debate en la plenaria, pero otros dicen que eso podría, digamos, fracasar. Es una posición. Segundo, estamos viviendo un debate y una contradicción del tema de la consulta popular, para unos que ya terminó, que ya fue hundida, que la consulta popular no va, pero un gobierno que reitera su posición de abrir la consulta popular, argumentando diferentes aspectos que posiblemente los ponentes pueden desarrollar para que se dé paso a que la consulta popular avance en las próximas semanas para su aprobación, con algunas dudas si esta consulta popular va a incluir en esta primera fase las preguntas de salud, o esas preguntas de salud irán posteriormente. Posiblemente nuestros ponentes podrían en un momento determinado referirse a qué podría ocurrir en esa inestabilidad y esa dificultad política que se tiene. Entonces, en este primer momento escucharemos el debate y la opinión de cada uno de nuestros invitados especiales sobre esta coyuntura especial que merece ser muy sesudos, mucha sabiduría, mucha tranquilidad para poder comprender el momento y saber cuáles son las salidas que se pueden dar para nuestro país. El segundo momento lo hemos planteado para que podamos mirar en este proceso de polarización y de incertidumbre tan alta, ¿qué podemos hacer como academia? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo podríamos nosotros facilitar un pensamiento que nos permita innovar, que nos permita crear, que nos permita crear puentes de comunicación y posiblemente salidas de mediano plazo, no necesariamente de corto plazo, algunas de corto plazo, pero un mediano plazo, hacia dónde queremos que nuestro país vaya en esta construcción de un sistema de salud que tenga más accesibilidad, que sea más equitativo, que sea más transparente y que conlleve lo que siempre hemos querido de dignificar a los trabajadores de la salud. Entonces, ¿cuál sería ese camino? Y en la última fase daremos pie a que las preguntas y comentarios de nuestros participantes en el día de hoy las podamos resolver e incluso escuchar algunas opiniones de connotados docentes que sabemos que están aquí presentes en el día de hoy y que podrían, digamos, darnos luz a esto que quisiéramos, salir del túnel, de este túnel tan difícil y tan complejo. ¿Cuáles son las luces que podrían darnos una viabilidad diferente en la coyuntura que vivimos? Entonces, ese es nuestro diálogo. Estamos todos invitados, pongamos muchísima atención y tenemos un acuerdo previo aquí con nuestros ponentes, que el primero que estaría expresando su opinión sería el profesor Luis Jorge Hernández. Posteriormente estaría la profesora Diana Cruz, estaría posteriormente el profesor José Pablo Velázquez, y Sara Yanet Fernández finalizaría esa primera etapa. Vamos a moderar este diálogo y le pido a la doctora María Patricia Arbeláez, que es una persona también muy valiosa, muy querida en la Universidad de Antioquia, una persona que nos ha ayudado muchísimo en la Asociación Colombiana de Salud Pública y en diferentes espacios docentes en la Academia Nacional de Medicina en Antioquia, en diferentes lugares, que nos ayude a conducir este diálogo con esa visión. ¿Qué queremos hacer hacia el futuro? ¿Cómo podríamos participar en la mejor forma? Y le he pedido a ella que conduzca esa parte que me parece muy importante para lo que podamos hacer como academia junto con la sociedad civil y otros actores del sistema. Entonces, ese sería nuestro punto. Saludar especialmente al profesor Edwin González, que está aquí con nosotros, que nos está enviando un saludo especial. Gracias, profesor Edwin González, de la Facultad Nacional de Salud Pública. Nos gustaría en un momento dado, si usted nos puede dar un pequeño saludo. Agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este espacio, y decirle al doctor Luis Jorge Hernández, entonces, que puede iniciar su ponencia, y en algún momento el profesor Luis Jorge Hernández, el José Pablo Edwin González, nos podría saludar un momento como decano de la Facultad Nacional de Salud Pública. Adelante, profesor Luis Jorge Hernández. Gracias, profesor Eduardo, por la invitación a
Asociación Colombiana de Salud Pública, Alianza por la Salud Pública, a mis colegas distinguidos de panel, los profesores Diego Cruz, José Pablo, la profesora María Patricia, a Sara Yanet, un honor y un privilegio compartir con ustedes en esta mesa de todos nuestros asistentes que están conectados. También nosotros hicimos difusión desde nuestra Universidad de los Andes a estudiantes, a investigadores. Me decía el profesor Guerrero que vamos a hablar sobre esas 4 preguntas en salud. El profesor Guerrero ya mencionaba bien qué época de incertidumbre esta, ¿sí? En que todos somos responsables, pero hay unos más responsables que otros. Uno diría que es más responsable quien tiene más poder, y quien tiene más poder en la sociedad es el gobierno. El gobierno es más responsable. Eh, Mi pregunta va y hace parte de nuestra reflexión de nuestro grupo de trabajo de la Universidad de los Andes, del Observatorio de Salud Pública. ¿Son las 4 preguntas de salud una consulta necesaria o es una distracción política? Es una reflexión que hacemos respetuosamente, argumentadamente, reconociendo el esfuerzo de todos por acertar y tener una mejor sociedad. Rápidamente, el Gobierno Nacional propone incluir 4 preguntas de salud en la consulta popular. El profe ya decía que hay incertidumbre con eso porque no sabemos si quedan solo en las laborales o también entran las de salud, pero aquí hacemos un análisis de viabilidad, factibilidad. Voy a permitirme hacer un recorrido muy rápido. Primera pregunta, medicamentos. ¿Está de acuerdo con que el gobierno compra, produzca medicamentos necesarios? Pues todos vamos a estar de acuerdo con eso. Sin embargo, ¿qué reflexión hacemos? Razones por las cuales no sería necesaria, me anticipo ahí. El Ministerio de Salud ya cuenta con herramientas legales para centralizar compra de medicamentos, como lo establece la resolución reciente para medicamentos de alto costo. Además, hay que mencionar que el INVIMA regula la producción y distribución de fármacos, lo que permite al Estado intervenir en el mercado farmacéutico. O sea, eso ya existe, esa posibilidad del Estado de centralizar compras de medicamentos, de producir medicamentos. Hay precedentes internacionales. Países como México han implementado compras consolidadas de medicamentos sin necesidad de consultas populares, logrando ahorros significativos y mejor distribución. En Colombia, la centralización de compras para enfermedades huérfanas ya está estructurado por orden de la Corte Constitucional, es decir, algo que ya viene funcionando. Una consulta popular implica un proceso costoso y prolongado de movilización de recursos, cuando el gobierno podría actuar directamente mediante decretos, ajustes administrativos, como lo ha hecho en las compras de emergencias. Señalaría que también que hay producción estatal de medicamentos genéricos, ejemplo de Brasil, ejemplo de la India, pero esto requiere avances tecnológicos que no tenemos, ¿sí? En la producción farmacéutica, en la logística de distribución, en ampliar la capacidad de producción. Recordemos varias iniciativas como Bogotá Bio y Baxtera, que hasta ahora están iniciando, pero Colombia todavía ni siquiera está envasando ni rotulando vacunas, como está haciendo Brasil. Por eso tenemos un número limitado de vacunas de fiebre amarilla. Entonces, hablar de esto en un escenario donde no tenemos esa capacidad. Lo otro, garantizar la entrega oportuna a nivel nacional, especialmente en áreas rurales o remotas, exige una cadena de suministro suficiente, almacenamiento adecuado, sistemas de monitoreo. ¿Será que el Estado es capaz de hacer eso? No vemos que sea necesaria la consulta para esa. Si hubiera voluntad política, el gobierno lo podría hacer. No es necesaria la consulta para esa primera pregunta sobre medicamentos. Vamos a la pregunta 2. La EPS como gestora, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras? Pues suena bien para todos, suena atractivo ese título, pero ¿qué es? No es estrictamente necesaria la reforma, ya que los cambios de rol de las EPS podrían implementarse mediante reformas legislativas o el decreto o decretos como el decreto del 2024 que permite el giro directo de las ADRES, desde el ADRES a prestadores en caso de EPS intervenidas o con problemas financieros, eso ya existe. Eh, Además hay que decir que las EPS no son solo intermediarias financieras, tienen una función de cercanía con las personas, manejan la gestión de riesgo individual. La persona dice, estoy afiliada a Compensar, a Sanita, a Sura, ¿sí? No dice, estoy afiliada al Hospital Simón Bolívar o estoy afiliada al Hospital Militar, estoy afiliada a un sistema de salud. Esa función de cercanía, la preocupación de los pacientes es que, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer la gestión de riesgo técnico? ¿Quién va a hacer la gestión de riesgo financiero? Además, el modelo propuesto podría politizar el sistema. Es otra opción que nosotros vemos como riesgo de politizar el sistema.
Entonces, esta politización del sistema es un riesgo. Y ha pasado con el FOMAC. El FOMAC no ha tenido éxito, se eliminó la intervención financiera y ha entrado en crisis en oportunidad de atención, dicho por los mismos maestros. No es necesario esta pregunta. ¿Se podría hacer los ajustes sin el trauma innecesario que ha hecho y surtido esta reforma? Pregunta 3. Atención primaria en salud. ¿Está de acuerdo con un modelo APS preventivo y resolutivo? Pues todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Pero eso ya existe. Mire, le voy a decir dos normas donde ya existe eso. La reforma no es para el modelo de APS porque eso ya está en la ley estatutaria, ley 1759-2015, que consagra como pilar fundamental la atención primaria en salud, ¿sí? Establece que el Estado debe garantizar, y esa APS es una APS que no la llama renovada, pero renovada, no es una APS selectiva, es decir, incluye afectación de determinantes, movilización social, incluye equipos extramurales, cuidador ambulatorio, cuidador complementario, las redes integrales de servicios de salud, está en la ley estatutaria. Para eso no se necesita hacer reforma en salud, para implementar la atención primaria en salud. Y es una ley estatutaria que tiene rango constitucional. Señalo acá otra norma bien importante, que es la ley 1438 del 2011, que en su artículo 6 define la APS como una estrategia básica, introduce el concepto de gestión integral de riesgo, establece el concepto de territorios saludables, eso está en la ley 1438. Recordemos que la ley 1438 del 2011, la ley estatutaria del 2015, los diversos gobiernos trataron de implementar, cuando estaba de ministro Alejandro Gaviria, Ruiz, ¿sí? Los diversos ministros, con el MIAS, con el MAITE, y este gobierno con el modelo preventivo y predictivo. De hecho, ya lo están haciendo los equipos extramurales. ¿Por qué? Porque no requieren reforma para eso. Es un desarrollo de la ley estatutaria y ya se están estableciendo los equipos básicos extramurales. Que se haya politizado eso es otro que no vamos a tratar acá, pero ese es el riesgo que está ocurriendo. Pero ya lo están desarrollando. Entonces, prueba de eso es que no se requiere una consulta para eso, ni siquiera reforma para eso. Eso ya estaba en la ley. Menciono rápidamente dos normas que por tiempo no las coloqué acá. Plan Decenal de Salud Pública 2022-2032 no establece como una línea la atención primaria en salud. Eso ya estaba ahí también. En el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia la Vida, está explícito atención primaria. Mencioné cuatro normas, esa es desarrollarlas, es la voluntad política. Para eso no se requiere reforma, para eso no se requiere hacer una consulta popular, eso ya está, ya están dando, es innecesario. ¿Qué desgaste nos quiere someter el gobierno? Pregunta 4. Régimen laboral en salud. ¿Está de acuerdo con un régimen laboral especial, digamos, para los trabajos de la salud? Pues todos estamos de acuerdo, diríamos que sí. Desde un punto de vista legal no es estrictamente necesaria una consulta popular para implementar un régimen laboral especial para trabajadores de la salud. El Congreso lo puede hacer. Se puede establecer la carrera, algo que se ha luchado siempre por la carrera del sector salud, la carrera administrativa del sector salud, por ejemplo, Brasil, ¿sí? En Costa Rica. Ya se han avanzado debates de legislativos sobre eso, dignificación del sector salud, ¿sí? Eso está también en la ley estatutaria. No es necesario una consulta para eso. A manera de conclusión, yo mencionaría estos puntos. Los temas son legítimos, esos cuatro son legítimos, son de la sensibilidad ciudadana, pero no requieren consulta popular. Hay instrumentos normativos que ya existen. Clave la voluntad política que se quiera hacer, la articulación con el sistema de salud, el respeto a la institucionalidad, que pasen por el Congreso, por los debates de los diversos actores del sistema, la academia, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de usuarios, los actores del sistema de seguridad social, ASEMI, los hospitales públicos y privados, la ciudadanía en general, el sistema de gobernanza, eso. Para eso no se requiere una consulta popular, sino la voluntad política. Finalmente, esta reflexión que quiero dejar y que está en un artículo mío de La Silla Vacía, un concepto que tengo sobre esta consulta popular. Estamos a un año de elecciones. Qué buena oportunidad, digamos, para aprovechar la coyuntura en salud, qué riesgos también. El gobierno de electores y votantes donde los ciudadanos vemos pacientes que requieren buen servicio de salud. Mire la denuncia de la revista Cambio, profe, muy grave que se esté utilizando los equipos extramurales para politizar la salud en los territorios, para buscar votantes en los territorios, eso es muy grave.
Si el gobierno nacional hubiera realizado una buena gestión en salud, no se requería toda esta incertidumbre. Qué desgaste tan grande, una reforma mal llevada que perdió la confianza de los actores del sistema. Años para haber hecho un modelo de atención primaria. Lo perdimos, ¿no? A mi concepto, es una consulta más de posicionamiento político, más de posicionamiento del pacto histórico, más de posicionamiento con fines electorales y populistas que no está consultando el sector ciudadano. Estas cuatro preguntas pertinentes para una consulta no le aportan, son innecesarias para la sociedad, es mi reflexión. Muchas gracias. Continuamos con Diony. Gracias, querida María Patricia. Un saludo especial para ti, afectuoso igualmente para nuestro querido Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Un saludo cordial a nuestros compañeros de panel y especialmente a esos participantes que se conectan a través de este Zoom, a través de nuestras redes sociales, a escuchar esta conversación, este debate, este diálogo nacional sobre un tema tan importante como la consulta popular, pero todo lo que se refiere a la reforma a la salud, la reforma laboral, ¿no? El momento, como nuestro querido Juan Eduardo nos ponía en la introducción, un momento realmente desafiante para la nación colombiana. Y yo quisiera centrarme ahí para este primer momento de la conversación, y es recordar que nosotros hacemos parte de un Estado social y democrático de derecho. Así lo expresó nuestra Constitución del 91. Es bueno hacer memoria porque desafortunadamente con la eliminación de la cátedra de historia de nuestros pensum por allá en los años 90, así como se eliminó la inversión pública en investigación, ciencia, tecnología para nuestro Instituto Nacional de Salud y la consecución y el mantenimiento, por supuesto, de esa soberanía sanitaria y esa soberanía de medicamentos y vacunas, pues también se arrasó con la cátedra de historia, de las ciencias sociales, de la geografía, de la educación física. Y por eso muchas personas hoy por hoy no valoran y no comprenden el alcance y la dimensión que tuvo el cambio de la constitución que vivimos en los años 90, ¿no? Y que nos convierte justamente en un Estado que reconoce como principio la soberanía popular. Esto es un elemento sustancial aquí. La soberanía, el poder en Colombia está en manos del pueblo. Es este el constituyente primario, es el verdadero mandatario. Y ese poder se delega en las elecciones para cargos de elección popular y cargos, cuerpos colegiados, ¿no? De manera temporal, con unos controles además bastante robustos de tipo institucional, político y control social. O sea que el poder realmente nunca lo pierde la ciudadanía. Evidentemente, ante la crisis de representación de los partidos políticos, ¿no? Y de los congresos de la República, que no es un fenómeno solo de Colombia, se necesitó en el mundo dar el debate sobre la fortaleza de la democracia participativa, que además es ancestral en nuestras comunidades, porque estamos hablando de siglos de organización social, política, territorial, de nuestras comunidades indígenas o pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, ¿no? Comunidades campesinas que mucho antes de la Constitución del 91 estaban ya organizadas resolviendo la cotidianidad, el día a día, sus afugias existenciales, generando mecanismos colectivos y solidarios para resolver desde la falta de un centro de salud, una vía pública, una escuelita rural, hasta los temas más delicados como los acueductos veredales, ¿no? Consiguiendo el derecho al agua potable, que es un mínimo esencial, fundamental a nivel mundial en la Declaración Universal de los Derechos de los ciudadanos. Entonces, tenemos que recordar esto porque esa constitución del 91, fíjense ustedes que para muchos es sorprendente cómo hoy se convoca a la ciudadanía, que es ese constituyente primario, a que se pronuncie frente a un tema de tal importancia como una reforma laboral. Y lo primero que yo quisiera señalar acá es que esa reforma laboral es una deuda que tiene el país justamente desde la Constitución del 91. Quiero contarles y les invito de manera especial a que consulten, lean, apropien su Constitución política del 91. Es esencial porque si nosotros no conocemos nuestra carta de navegación, no la podemos exigir, tampoco la podemos cumplir porque todos estamos embarcados
en esa vigencia plena de nuestra Carta Política. Y en esa Constitución, además de reconocer en el artículo 25 que el trabajo es un derecho fundamental, se señala en el artículo 53 que el Congreso de la República tendrá que expedir un estatuto del trabajo, mis queridos amigos y amigas. Eso se dijo en el 91, ¿no? Y tenía que hacerse de manera pronta, al menos en 1 año, 2 años. Y resulta que esperamos 34 años y no ocurrió, no se expidió nunca el estatuto del trabajo. Y hoy estamos implementando normas que provienen del Código Sustantivo del Trabajo de los años 50, reformadas varias veces, ¿no? A la cual se le han introducido una cantidad de modificaciones, una de las más importantes, la Ley 50 del 90, fíjense ustedes, y luego en el año 2002 lo que la gente tiene un poco más fresco, pero en realidad este tema de desmontar las obligaciones de empleadores, ¿verdad? Con sus trabajadores viene desde los años 90. Entonces, esa deuda histórica la tenemos hoy por hoy y lo que plantea la consulta popular no es nada distinto a recuperar unos derechos que ya habían sido adquiridos y que vienen desde las épocas de la Revolución Industrial. Y quiero señalar que más allá de las 4 preguntas que se han adicionado en materia de salud, las preguntas que están consideradas en la consulta relacionadas con el tema laboral tienen un impacto directo en la salud de los colombianos. ¿Cómo no recuperar el horario, cierto? El horario laboral normal de las famosas 8 horas, que de hecho pues es una de las ganancias que tuvo la humanidad misma después de grandes conflictos, de grandes revoluciones. Porque claramente las personas tienen derecho a trabajar, que es maravilloso, es un derecho, es un deber que dignifica a las personas y por supuesto en las mejores condiciones de dignidad, de salud, de seguridad en el trabajo, ¿no? De todas sus prestaciones sociales. Pero claramente las personas tienen también derecho a descansar, tienen derecho a compartir con sus familias. Hoy nos asombramos por los indicadores tan graves en materia de salud mental, de abandono de nuestras familias. Tenemos flagelos muy graves y una prevalencia preocupante en el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, el vapeo. Tenemos a nuestros jóvenes pegados de las redes sociales y nos preguntamos por qué este fenómeno y no conectamos con una realidad, y es que en virtud a esas modificaciones en el mundo laboral dejamos abandonados a nuestros niños y niñas. A la educación, entre comillas, de las pantallas, de un televisor, a veces de los compañeritos del edificio, de alguien a quien le pedíamos el favor de cuidar a nuestros hijos. Colombia es un país que tiene un altísimo indicador de abusos sexuales a nuestros niños y niñas. Esto no es gratuito. Evidentemente tiene unos efectos y esto impacta además la salud pública y tenemos que conectar absolutamente todo. El pago de las horas extras, dominicales, festivas, pues es esencial en una sociedad democrática, civilizada. Hablar de considerar los derechos de las mujeres, por ejemplo, en materia de menstruación, darle la dignidad que merece, el reconocimiento y sobre todo la profundidad que tienen estos asuntos de la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, pues ocupa y debería ocupar un primer lugar de prioridad en la agenda nacional. Y así podemos revisar cada una de las preguntas que están en esa consulta, que indudablemente son mínimos esenciales. Ni siquiera es una reforma laboral de avanzada, ¿verdad? Sino que es recuperar los mínimos. En cuanto a las preguntas, a esas 4 preguntas, justamente que el profesor Luis Jorge nos daba unos argumentos, digamos, planteando que muchas de ellas ya están cimentadas en la Constitución y sobre todo en las leyes, pues tenemos que decir que en materia de medicamentos, y creo que es evidente, y la pandemia del COVID-19 lo reveló de una manera realmente grave, es que somos altamente dependientes del mercado de patentes que hoy no regula la Organización Mundial de la Salud, lo regula la Organización Mundial del Comercio, y es esa industria farmacéutica internacional la que impone precios onerosos que se llevan buena parte de los recursos que se destinan al sistema de salud colombiano, son 100 billones anuales, y fíjense ustedes que uno de los renglones más importantes del gasto en salud en Colombia y en el mundo indudablemente son los medicamentos. El desarrollar capacidades de soberanía sanitaria, de soberanía de medicamentos, pues es fundamental para los colombianos y para todos nuestros países latinoamericanos y del Caribe. Ahora, por otro lado, los temas de atención primaria, si bien están en la ley,
si bien los tenemos allí, sin duda alguna, en nuestra ley estatutaria del derecho fundamental a la salud, tenemos que señalar que con el modelo actual no podemos avanzar y hacer un sistema que ponga su acento en la prevención, porque hoy el sistema tiene los mayores incentivos del lado de la curación y lamentablemente hay que decirlo, de la muerte de las personas. No incentivamos la salud de las personas, su recuperación, porque no ponemos el acento en la prevención. Entonces necesitamos que exista una opinión pública, ¿no? Un ambiente favorable desde la ciudadanía, desde esa ciudadanía que quiere cambios y transformaciones, los merece y por supuesto tienen que ocurrir más pronto que nunca, más pronto que tarde. Tenemos que hacerlos. Lo mismo el tema de la intermediación financiera. Si bien ya hay algunos elementos normativos, pues evidentemente este es uno de los, diríamos, de los factores centrales de la reforma a la salud, que los recursos de la salud lleguen directamente a los prestadores. Y por supuesto, pues allí hay otras posibilidades que tienen las EPS que serían convertidas en gestoras de la salud. Así que hay muchos elementos que considero y consideramos también desde muchos sectores y grupos académicos, investigadores y desde la ciudadanía y la sociedad civil que son importantes y sobre todo que llevan la voz de aquellas personas, de aquellos ciudadanos colombianos que hoy no están siendo lamentablemente atendidos con la dignidad que merecen y con lo que el Estado social y democrático de derecho les prometió. Muchas gracias, Dione, por tus palabras y tu ponencia. Con mucho Adelante, gusto. profesor José Pablo Velázquez. Muy buenas tardes a todas, a todos a lo largo y ancho del país y si nos acompañan de fuera del país, pues también un abrazo muy especial. Es un tema bastante caldeado. eh, el momento de coyuntura que enfrenta el país es, expresa los síntomas más álgidos de una polarización ética, política, económica y social que en vez de alar en perspectiva del derecho fundamental a la salud hacia el mismo lado, pues lo que hacemos es justamente desgastarnos en unas prácticas poco dialógicas de ciegos, sordos y mudos. El tema de la consulta popular es un tema constitucional, plausible. Cualquier gobierno que considere que hay un tema de interés nacional, departamental, territorial, está legitimado constitucionalmente para llamar a una consulta popular. No entiendo cuál. El tema de las cuestiones billonarias o de lo costosa o onerosa que pueda ser, hay que mirarla también en perspectiva de las correcciones futuras, de una rentabilidad social, política, económica y de construcción de paz, que no meramente del desembolso temporal de unos dineros, cuando muchas veces por efectos de los daños o de los asuntos que no se han tocado de fondo, se perpetúan situaciones que no permiten que en ese Congreso histórico desde el 91 hasta acá, y principalmente desde el 93 hasta acá, cuando entró en vigencia la ley 100, ha mantenido el status quo a rajatabla, en detrimento muchas veces de realizar reformas o transformaciones sustantivas a un modelo que viene viciado desde el mismo principio. Filosóficamente, desde la perspectiva de la filosofía moral, está más que demostrado que un modelo de un sistema de salud centrado en el mercado es un sistema corruptor y por supuesto distorsiona y pone por fuera del centro cualquier otra cosa, pone por fuera del centro el derecho fundamental a la salud muchas veces. Ahora bien, la consulta popular, a mi juicio, constitucionalmente, en estos momentos, constitucional y legalmente, tiene una viabilidad y un pronóstico muy reservado. A mi juicio, no es viable la salida por vía decreto del gobierno nacional, no es viable. Entonces, eso se llamaría una pérdida del chance frente a un Congreso que ha bloqueado todas las posibilidades de transformación del sistema de salud, del cambio social que el pueblo soberano eligió en su momento y que este Congreso no se ha prestado para ello porque tampoco le conviene a un Congreso dominado por mayorías de la clase hegemónica del país
que a un gobierno de izquierda le vaya bien, que haya una transformación social que en términos de Amartya Sen y de Martha Nussbaum mejore las condiciones de vida en forma sustantiva, de manera tal que cada quien pueda desarrollar su proyecto de vida de la mejor forma posible, en unas condiciones de mayor equidad, y eso no lo estamos viendo en este Congreso, no se va a prestar para ello. Yo difiero muchísimo en varias de las tesis del doctor Luis Jorge, porque los argumentos son bastante complejos. No podemos hablar, por ejemplo, de que el gobierno tenga la potestad para producir medicamentos. Sí existe una ley marco del año anterior, no recuerdo el número, en la que el gobierno puede realizar compras y tener un relacionamiento estratégico con el sector farmacéutico. Pero la producción de medicamentos, eso tiene que venir en un Estado social de derecho, donde las partidas presupuestales en temas para fiscalidad están determinados por leyes, no por decretos. Decir que es mera voluntad política y reglamentar por decretos lo que luego van a declarar nulo porque es ilegal, como la transformación de las EPS a gestoras de salud y vida, no puede ser vía decreto porque está en una ley, la ley 100, una ley debe derogar eso. Eso es una cuestión de lógica. Y hablar de una APS que está declarada como una ruta de buenas intenciones en las normas de la ley 1438, por ejemplo, la ley 1751, pero si no tiene recursos y dientes y no se integra a un sistema que le haga coherente, entonces vía decretos eso no va a salir y nos vamos a quedar es con una APS superficial, sin recursos, anémica, famélica. Por eso la importancia es de transformar radicalmente el sistema de salud, realizando unas regulaciones desde una perspectiva legal que potencien la salud pública, que el modelo de APS realmente haga de Colombia un modelo salutogénico. La crisis estructural agudizada del sistema se expresa en la liquidación e intervenciones de EPS, desfinanciamiento por una UPC presuntamente, lo digo yo, insuficiente. Me alineo más con el salvamento de voto del magistrado que con la Corte, que decía y que declaró que la UPC era insuficiente. No entiendo la Corte qué cálculos matemáticos hizo para declarar que la UPC era insuficiente en un momento histórico en el que la salud es la que en el que el sector salud y el sistema de salud ha tenido los mayores desembolsos históricos de la vida. Estamos al borde de los 100 billones de pesos. Pero hay una presunción, hay que respetar la institucionalidad, pero en un sentido formal. Las pruebas que llegaron allí, no sé cómo, maniqueamente y solamente escuchando la versión de unos sectores de interés que son, que bien, hay que escucharlos, pero la desinformación sistémica, las faltas en las cuentas de las EPS, que son vacilares a la hora de hacer los cálculos matemáticas para mirar esa suficiencia de la UPC, no está. Pero decir de allí a que con una serie de declaraciones y de documentos que no de matemáticas financieras se diga que la UPC es insuficiente es algo complejo. Ni el mismo ministerio tiene la información clara, completa, veraz, suficiente y oportuna para poder hacer esos ejercicios. Difícilmente creo que la tiene la Corte, pero los actores que acudieron allí a la Corte, pero bueno, es lo que tenemos. Yo creo que desde una perspectiva de una ética del cuidado, de la justicia social, esta coyuntura representa una deuda con las comunidades más vulnerables. La salud no puede continuar siendo tratada como mera mercancía o oportunidad de negocio. Las condiciones laborales precarizadas del personal de la salud, la negación de servicios y el desmonte progresivo de la red pública afecta la integridad del sistema y vulneran derechos humanos esenciales. Decimos que es falta de voluntad de este gobierno, pero la falta de voluntad de este Congreso histórica para legislar en materia de talento humano en salud no puede ser endilgada solamente a este gobierno. La crisis es histórica. Aquí estamos viendo es una agudización de una crisis crónica, pero no estamos viendo las responsabilidades de gobiernos pretéritos que
han enfrentado y que muchas veces presidentes de la República han salido a decir que el sistema de salud está en una grave crisis y que las EPS no van. Lo dijo Duque en su momento, lo dijo Santos en su momento y sus ministerios de salud. Creo que es necesaria una transformación real del sistema, no meros paliativos de reformas, de ajustes y reajustes, que es lo que se viene haciendo desde una perspectiva del institucionalismo histórico en Colombia. Es necesario adoptar un modelo de atención primaria en salud con un enfoque resolutivo, territorial y salutogénico, que los desarrollos actuales de manera normativa no son suficientes y tienen que estar articulados en verdaderas redes integrales de servicios de salud bajo unas lógicas de funcionamiento muy distintas a las del aseguramiento tradicional de ley 100. Tiene que haber un cambio sustantivo allí. Pero también debemos creer que es posible porque nos venden el miedo. Yo ahorita veía el discurso del profesor Luis Jorge con mucho respeto, es el discurso del miedo. Es que no es posible porque no tenemos condiciones tecnológicas, no es posible porque no, ese es el mundo de las imposibilidades. Yo creo que la transformación prevé posibilidades, nuevos horizontes de sentido. Creo que es posible desarrollar tecnología. Creo que es posible que Colombia tenga la capacidad de trabajar por su soberanía farmacéutica, sin desmedro, perdón, sin perjuicio de que pueda tener relaciones estratégicas, respetuosas en el mercado con las farmacéuticas privadas que muchas veces ponen los costos de medicamentos más elevados en Colombia que en la región y el país circundantes, porque hay unas prácticas allí un tanto maquiavélicas en el tema de la gestión de los fármacos. Hay modelos exitosos a nivel mundial en que los estados producen, redistribuyen, coexistiendo lo privado, por supuesto, los medicamentos. Entonces, creo que hay que hablar de posibilidades. El cambio implica desacomodos. Hay que ir haciendo esto a partir de unas, digámoslo así, una transición muy bien planificada. Eso sí creo que es vacilar, sea por consulta popular, que creo que ese no va a ser el camino, sea por reformas al proyecto de ley. Y el Congreso nos ha desgastado y nos desgastaremos el tiempo que sea necesario con un sistema que genera tanto malestar, un sistema tan disfuncional, y que me digan que tenemos incomodado al Congreso de la República. Pues bien, lo incomodaremos tantas veces como sea necesario para que se dé la transformación que este país necesita. Políticamente, este momento evidencia la polarización entre quienes defienden el modelo vigente, argumentando logros como cobertura y bajo gasto de bolsillo, y quienes desde sectores académicos, gremiales y sociales han insistido en la transformación estructural del sistema. Esta confrontación ha generado parálisis institucional, pero también es una oportunidad para construir un nuevo pacto por la salud pública centrado en las personas y no en el mercado. Esta transformación exige el fortalecimiento de la soberanía sanitaria, la reducción de inequidades territoriales, la disminución de barreras de acceso, la profesionalización y los incentivos positivos del talento humano en salud. Mucho de nuestro talento humano en salud, sintiendo depresiones, son los más enfermos, migrando, buscando nuevas oportunidades en otras partes porque el sistema les es hostil. Los exprimimos hasta la médula. Quienes proveen servicios de salud son de los que más expresan carga de enfermedad por un sistema perverso, eficientista, monetarizado y morbicéntrico. Existen muchos ejemplos de países que vienen funcionando con sistemas únicos de salud públicos, que la APS es el modelo de atención, el modelo de organización del sistema con resultados excelentes, mejorando las estadísticas de salud y reduciendo los costos mismos del sistema en ciertos frentes. Lo que se requiere hoy no es una defensa ciega del status quo ni una imposición irreflexiva de cambio, sino un compromiso colectivo para avanzar hacia un sistema de salud pública universal, preventivo y territorializado. Un sistema que garantice trabajo digno, produzca y adquiera medicamentos esenciales y elimina barreras que impiden ejercer el derecho a la salud, fortaleciendo la salud pública. La transición debe planificarse. Esto incluye un proceso escalonado de fortalecimiento de la red pública, formalización laboral del talento humano, reasignación ordenada de funciones a entidades públicas,
Es importante adoptar en este enfoque de transición institucional pilotos regionales y herramientas de evaluación continua para que sea lo menos traumático posible. Esto nos interpela como sociedad. No podemos seguir indiferentes ante las muertes evitables, la injusticia territorial, la precarización de quienes cuidan nuestras vidas. Es el momento de recuperar la salud como bien común y derecho universal. Gracias. Muchísimas gracias, profesor José Pablo, por su disertación y su ponencia. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la profesora Sara Janet Fernández. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a restringir un poco por efectos del tiempo y porque habíamos seccionado las intervenciones en dos. En la primera parte voy a decirles desde dónde les hablo y voy a decirles también, digamos, la apuesta que me trae aquí como activista, como académica y feminista, sobre todo frente al derecho a la salud y a la educación como un derecho fundamental garantizado por el Estado. Ese es mi punto de partida. Y definitivamente de un compromiso inalienable de la universidad pública por la defensa y la restitución de los derechos humanos fundamentales para toda la ciudadanía, sin distingo de raza, edad, de género y demás. No es un canto a la bandera, me parece que lo podemos materializar en tanto acerquemos a la ciudadanía al ejercicio efectivo de sus derechos. Me voy a restringir además a dos preguntas que son de todo mi interés, ya que tengo varias camisetas puestas, no solamente la Red de Género y Salud Colectiva de la Asociación Latinoamericana de la Medicina Social, ALAME, sino también de los movimientos nacionales por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos, por la despenalización total, pero total en ejercicio y en práctica fáctica real de la interrupción voluntaria del embarazo, que no siga siendo criminalizado, sino sea una opción para la autonomía y el pleno derecho sobre el cuerpo de las mujeres y sobre todo y maximizando el horizonte de sentido para un país en paz. Mientras siga la guerra, mientras siga la confrontación, mientras siga habiendo más dinero y más presupuesto para la defensa del territorio y los armamentos y menos para las escuelas, los hospitales y la asistencia en regiones apartadas de derechos fundamentales, pues vamos a seguir perdiendo todos, todo el país, toda la ciudadanía en general. Sigamos con algunos datos. Aprovecho que el 28 de mayo que pasó fue el Día Mundial por la Acción alrededor de la salud de las mujeres y las niñas y tenemos unos datos que nos regala la organización Combos, que hizo una encuesta a 250 mujeres y niñas, además, en Medellín y en Antioquia. Entonces tenemos aquí en el panorama que nos regala este estudio exploratorio, reitero, con 250 mujeres y niñas, lo siguiente: encuentran de esas 250 mujeres y niñas que el 77% de niñas y jóvenes en edad escolar no desayunaron antes de irse a estudiar. Fueron a estudiar sin haber desayunado. Y según el informe Calidad de Vida, el 70% de los hogares de la región, Antioquia, Medellín, están en algún grado de inseguridad alimentaria entre leve y severa. Recuerdo alertas humanitarias del año pasado y antepasado por hambre ya registrada y catalogada como tal en la región, cuando se supone que estamos además ubicados en la región andina, que es la provisora de alimentos y la despensa del país. ¿Qué necesitaríamos? Decíamos, pero claro, la soberanía alimentaria, la nutrición, la escolaridad con refuerzo escolar en condiciones garantes. Pues me acuerdo de las 5 A's elementales del pensamiento salubrista de Héctor Abad Gómez: alimento, agua, aire, abrigo y afecto. Por supuesto, mi punto de partida se aleja de la enfermología y la patologización de la salud que ha lucrado durante los últimos 30 años a costa del sufrimiento humano de nuestra población. Estoy hablando del despojo más descarado de lo más elemental, como una canasta básica de alimentos. Estoy hablando como falta de saneamiento, higiene y abastecimiento público, y la sola dosis alimentaria de los menores escolares, que aquí descaradamente se puede robar en redes de corrupción y no se garantiza la alimentación de la calidad que requiere la infancia colombiana. Entonces estamos hablando desde ya de ubicarnos no desde la enfermología, sino desde la salud pública y desde una salud que garantice la vida, pero no una sobrevivencia, sino una vida que merezca ser vivida. Entonces hay que echarle un poquito de retrovisor al asunto y empezar a hablar de que es que los derechos a la salud, los derechos humanos y el derecho a la salud no debería
ser negociable y no debería ser puesto en discusión, pero lastimosamente es así. Cuando el alimento, el agua, el aire, el abrigo y el afecto faltan, estamos hablando del conjunto de la determinación social de la salud que implica diferentes áreas de territorio, pero también diferentes áreas de operación política y pública efectiva en territorio. Bienestar social, inclusión social, nutrición, deporte, escuela, justicia. Es un entramado que tiene que sintonizarse en esa misma vía. Eso no es lo que está pasando. Entonces, claro, no solamente, esto es un solo ejemplo de un ejercicio con 250 mujeres y niñas, pero mire lo que dice. No hay agendas disponibles para la atención médica con especialistas en Medellín y en Antioquia. O sea, no estamos hablando de Casanare, Guaviare, Leticia, estamos hablando en Medellín y Antioquia. Centros médicos que todavía no tienen área de influencia directa para atenciones básicas trazadoras. Y tampoco existe un aseguramiento efectivo en la entrega de medicamentos. Esos circuitos pululan. El 77% de las jóvenes y adultas de esas 250 chicas y niñas entrevistadas no accedieron a métodos anticonceptivos en el sistema de salud. Esto no es una cuestión de ideología, esta es una cuestión de derecho y de afirmación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos que le asisten a la infancia y la adolescencia del país. No es negociable, no es discutible, es una acción básica. Es como tener alcohol y algodón, es lo mismo, son insumos básicos para la vida de las personas. En Colombia todos tenemos derecho a recibir asesoría en anticoncepción y acceder a métodos anticonceptivos libres de barrera, gratuitos y con calidad. ¿Por qué terminamos comprando cosas que son gratuitas? ¿Y por qué no nos privamos de ellas? Porque pues precisamente no tenemos recursos para acceder a ellas. Entonces hay que volver de nuevo a las bases de una ley que se cumpla, no una ley que esté en el escrita a la que todo el mundo le diga, pero eso está en la ley, pero eso está en la ley, pero la ley no se materializa en el día a día de las personas en el país. El otro recurso que voy a utilizar tiene que ver con una excelente presentación de recientes días a propósito del estudio que se hizo a partir del informe de la Comisión de la Verdad, con un capítulo muy especial sobre la situación del personal de salud y sobre todo la situación del personal de salud en contextos de guerra y de conflicto. Porque es que estamos en guerra y conflicto, porque hubo un acuerdo de paz pero no se ha cumplido, porque hay zonas y territorios en confrontación y porque una y otra vez el personal de salud ha sido atacado, vulnerado, desplazado, infiltrado. Está comprobado la infiltración paramilitar en la provisión de servicios inmediatos de salud en territorios en todo el país, no en una sola región, en todo el país. En Antioquia se lideran las acciones, además con actos violentos, a la labor humanitaria y asistencial del personal de salud. ¿Qué quiero decir? Que este informe, que se llama La salud entre fuegos, que les recomiendo y en el chat les puse el link donde lo pueden descargar, es un testimonio real, vívido de cómo el personal de salud está asumiendo su labor. En medio de qué circunstancias y en medio de qué condiciones. Pues les resumo aquí brevemente para que nos empecemos no a preocupar, sino a ocupar de verdad de este tema y empezar a trabajar en un proceso de largo aliento sobre restituir el valor de la salud como un derecho fundamental no negociable, como un derecho fundamental inalienable que tiene que estar garantizado por el Estado. El 80% del personal de salud está compuesto por mujeres y la mayor parte de esa mano de obra está terciarizada, precarizada hace años y muy especialmente con la llegada de la Ley 100. ¿Qué fue lo que pasó? Larguísimos periodos de victimización. Recordemos aquí los cierres sistemáticos de los hospitales y lo que era la red pública y el Sistema Nacional de Atención que estaba territorializado, que se declara en quiebra, que se vendía a 2 pesos y luego empiezan las cooperativas y las CPS y las famosas instituciones prestadoras de servicio y entonces está desdibujado el territorio y desdibujado los contornos nacionales y territoriales y declaran en quiebra y vuelven a contratar a las personas por 30 o 40% menos de salario, a meses en una condición precaria, sin insumos de trabajo, sin salarios oportunos, sin dotación para trabajar y
en muchos territorios sin las garantías laborales reforzadas que requiere la presencia del personal de salud en todo el territorio nacional. Y no lo estamos garantizando y durante años no lo hicimos. El acumulado de una situación que es indignante y ofensiva para el personal hace que haya un sufrimiento acumulado y una deuda que tenemos con todo el área de salud que está en el territorio. La organización sindical y trabajadora ha sido estigmatizada y discriminada, ha sido despojada de su dignidad, ha sido objeto de ataques directos, ha sido exiliada, ha sido desplazada y amenazada. Así como se puede garantizar el servicio a la salud por parte del personal. ¿Cómo? ¿De qué caso? Estamos hablando de empobrecimiento sistemático en los últimos 30 años. Estamos hablando de pérdidas continuas y de sufrimiento sostenido en territorio del personal de salud que presta los servicios de atención. Es un continuum de violencias que está rodeando el ejercicio profesional en todos los niveles y en todas las regiones del país. Si el sistema de salud como tal no es saludable, ¿qué esperamos de la salud de la población? Entonces sí que requerimos un saneamiento total y una reestructuración del sistema y resituar en la práctica la materialización del derecho fundamental a la salud, a la vida y a la paz en condiciones de una salud que merezca ser vivida, disfrutada como una condición de no guerra y sobre todo de que todos podamos hacer lo que nos gusta hacer, lo que sabemos hacer de forma digna, respetuosa y garante de derechos para la población a la que atendemos como personal de salud, pero también para nuestra dignidad como sector, para nuestro fortalecimiento, nuestra capacitación. Lo dejo aquí porque esta es la primera sección y para la segunda tengo propuestas. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias. Cuando sea la otra parte, entonces puedes pasar a tu segunda parte del PowerPoint. Bien, aquí le pido el favor a la profe María Patricia Arbeláez que me ayude a modelar este interesante diálogo que se ha producido aquí con las ponencias de nuestros queridos invitados especiales. Yo Bueno, realmente trato de pensar un poco alrededor de esto y como insumo para que escuchar un poco a la profe María Patricia Arbeláez. no, Y la complejidad de lo que se expresa es grande. He venido leyendo también en el chat todas pues, los comentarios que se han hecho y que los que estamos aquí presentes también lo hemos mirado. Y hay cuestionamientos grandes donde nos preguntamos, pero finalmente lo que estamos viendo en esta situación de crisis de polarización es que ese derecho no se consigna ni de la vida, ni de la paz, ni de la salud, pero permanecen situaciones. Una líder decía en uno de los últimos comentarios las situaciones de tanta tristeza que ha tenido que ver con personas discapacitadas y su limitación para acceder a los servicios. O sea que hay una emergencia que se concreta en dolor, en sufrimiento de la población y nosotros debatimos problemas que no son coyunturales, sino que son estructurales. Y esos problemas estructurales tocan en la interacción de todos estos sectores, no solo lo que toca con el derecho a condiciones laborales dignas, lo que toca con el derecho a la salud, a la vida con dignidad, a no sufrimiento, sino también qué está pasando con la atención en salud y con lo estructural de un sistema de salud que atiende en la enfermedad y no es salutogénico. Entonces, a raíz de todos esos comentarios que han surgido de cómo repetimos muchas veces en los discursos cosas que no habiendo justicia social en el país, no se, no se llevan a defender a como deben ser. Entonces, ahora el segundo momento es para que miremos con los ponentes, empezando con la profesora Yanet, qué situaciones desde la academia y qué cosas concretas podemos en este momento de polarización y de caos que vivimos proponer
desde la academia en toda esta integralidad de que no solo son procesos de formación, sino que son procesos de proyección social, de generación y aplicación de conocimiento para solucionar los problemas. ¿Qué elementos concretos en esta segunda parte y de 1 o 2 minutos de respuesta como elementos concretos que podamos aportar a la audiencia desde nuestro quehacer para ir transformando esta situación que, como ya notamos, es más estructural que coyuntural? Sara. Bueno, yo creo que resistir, insistir y persistir en los motivos de lucha como Movimiento Nacional por la Salud, como expresiones territorializadas del sector salud, tanto el sector profesional como también los pacientes, como también las redes de atención que están organizadas para defender derechos. Recordemos que durante mucho tiempo se intentó tumbar la tutela que fue finalmente nuestra tabla de salvación en lo individual y en lo colectivo para garantizar el derecho a la salud, y que intentaron tumbarla cuando el 95% de las tutelas era para el efectivo cumplimiento de lo ya pactado, de lo ya estatuido, de lo ya reglamentado y además, peor aún, ya cotizado. Voy a tratar de ser muy sistemática, pero voy a reunir aquí ideas del sector, pero también de los movimientos sociales, pero también el ahínco y el empuje que tenemos desde los movimientos de mujeres alrededor de condiciones en las cuales vemos la urgencia de resituar la discusión sobre el derecho fundamental a la salud en el centro, con un enfoque público, territorial y preventivo, no enfermología, sino un asunto de la salud pública de verdad en afirmativo, hacia la vida, hacia la paz y a la afirmación en continuo del cotidiano. Estoy viva, pero no solamente estoy viva, sino estoy pudiendo desarrollar mis capacidades. Así es, con una gestión centrada en el interés colectivo, la justicia social. Este cambio plenamente se alinea nuevamente con derechos fundamentales, con derechos internacionales y con la responsabilidad del Estado colombiano de garantizar acceso efectivo, equitativo y universal a los servicios. Es que volver otra vez al sistema de atención primaria de salud nos quita de la enfermología, nos ponen en sintonía con la determinación social de la salud y nos ponen en una interacción e una interlocución interseccional, territorial y diferenciada, articulada para equilibrar las cargas además. Garantizar además la distribución de los recursos, acceso temprano a servicios y sobre todo el abordaje, como les digo, intersectorial, interseccional, territorial, con vocación, además de servicios situados de acuerdo a las condiciones poblacionales del entorno. La gestión de los recursos sí requiere instituciones sólidas a nivel territorial, pero estamos debilitando los territorios, seguimos hipercentralizados, seguimos hiperconcentrados en la zona andina, en las grandes ciudades y alejados del resto. Si no se fortalece la capacidad, no podemos hablar de esa equidad en el gasto y sobre todo darle a los territorios lo que los territorios están necesitando, no lo que la EPS está facturando, lo que el territorio y la población están necesitando. Claro, aquí tenemos un problema y por eso decimos que es estructural. El compromiso político, el fortalecimiento de las instituciones, la vigilancia social que no solamente los movimientos sociales hacemos y la academia y los movimientos organizados, sino también la exigibilidad a las instancias del Estado que respondan a la altura y que estén a la dignidad, cosa que no está haciendo el Congreso de la República en este momento. Tiene que ver justamente con el personal de salud. Que necesitan trabajo digno como todo el mundo. Es que uno necesita condiciones para hacer lo que le gusta hacer y las condiciones deben ser amplias y suficientes. Entonces sí, una relación laboral mucho más estructurada desde la base territorial, desde los mismos promotores de salud, desde los mismos centros de salud comunitarios, desde la misma propuesta territorial digna, equipada, con dotación, con salarios al día, no desatendidos, no incomunicados. Remuneración completa de incapacidad de licencia maternidad y paternidad para el personal de salud. Esto impacta directamente la seguridad social de los trabajadores del sector que tienen un alto nivel de sufrimiento, ni hablemos de la salud mental y ni hablemos de las condiciones de discapacidad generadas por el trabajo y las cargas de trabajo del personal. Reconocimiento explícito de derechos laborales que antes estuvieron durante años garantizados.
pero que se perdieron con la apertura comercial y con la neoliberalización de la Ley 100 sobre el derecho a la salud. El fortalecimiento del nivel primario de salud también dentro del sector trabajador de la salud, priorizando además la atención en zonas rurales y dispersas. Incentivos económicos para la prestación de servicios en zonas rurales y dispersas que sea parte del régimen tarifario, porque es que no es lo mismo. Hay zonas, en otros países se establecen zonas de alto costo para vivir, que son generalmente las fronteras. Las zonas apartadas son zonas de alto costo para vivir y sobre todo para trabajar. Ahí tendría que reconocerse, por ejemplo, sus incentivos. Financiar transporte, hospedaje y otros servicios sociales complementarios para que el personal de salud tenga condiciones para asumir su trabajo y un plan nacional que tenga alcance territorial. Desde el acuerdo de paz se abrieron algunos espacios, entonces hay una intención de integrar salud y territorio con enfoques diferenciales. Y Colombia es un país pluridiverso, interesantísimo, súper complejo y hay que interpretarlo desde allí. La financiación de programas de formación de talento humano, incluyendo las residencias médicas, porque si seguimos hablando de que los cursos para especialización y residencia son a unos costos exorbitantes, pues no vamos a tener el número de especialistas que necesitamos para abastecer los servicios de salud que necesitamos. Y sí, tendríamos que tener una asistencia técnica, planes de capacitación, instituciones de salud en diferentes niveles en red con las instituciones educativas técnica, tecnológica y profesional y universitaria para que también tengan modelos de acceso a información, capacitación, monitoreo y evaluación y actualización permanente. Que seamos capaces las universidades públicas de llegar con todos los niveles de formación, las técnicas y las tecnológicas también, para tener de verdad equipos actualizados y equipos profesionales de salud en condiciones para trabajar lo que tienen que trabajar. Pues sí, esto es estructural. Esto es estructural. No nos basta que las leyes existan. Las leyes tienen que operar y hay que exigir su cumplimiento. También hay que fortalecer el control público sobre los actores privados. Tenemos que hacer veeduría ciudadana efectiva a todos los sectores y sobre todo sanear financieramente las instituciones y restituir la legitimidad y la credibilidad de la institucionalidad pública en salud. Priorizar la protección del talento humano y la sostenibilidad del sistema como parte de esa reforma estructural y recuperar los dineros de la salud para la salud, la dignidad laboral y la seguridad económica del personal de salud con condiciones necesarias para garantizar el derecho a la población. Es de viva voz y es de ambos lados. Ahí lo dejaría yo. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Profesor José Pablo Velázquez, ¿qué nos puede decir como aportes desde la academia para esta situación de necesidad de este contrato social y lo que debemos Muchísimas hacer, gracias. sobre todo que ya hay personas sufriendo grandemente? Uno de los líderes presidentes de ligas de usuarios en el chat nos comentaba a ese respecto. Bueno, realmente estoy de acuerdo con que hay unas responsabilidades muy grandes y la responsabilidad mayor sí puede venir del gobierno en ciertos asuntos y hay otras responsabilidades mayores que también vienen del legislador y esto tiene que ver pues con la estructura y funcionamiento de un Estado. Hay grandes responsabilidades de los denominados padres de la patria en una perspectiva que incluso ya empieza a ser patriarcal y machista, pero hay una gran responsabilidad porque si bien existe la necesidad de hacer una transformación o en el peor de los casos, digo yo, una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Ley 100, no, no por ello se debe dejar de atender el actual sistema que está en funcionamiento. Y allí cabe responsabilidad en buena medida también del Estado, del Gobierno Nacional, de las IAS, Superintendencia Nacional de Salud, Contralorías, Fiscalías y demás, porque los controles oportunos frente a temas de corrupción, frente a temas de disfuncionalidad, perdón, del sistema de salud, han pasado muchas veces de manera desapercibida
o no se han ejercido las medidas de control de forma oportuna, y eso ha contribuido al efecto bola de nieve de agrandamiento de la crisis, que desafortunadamente la transferencia termina en el eslabón más débil, que es la persona del usuario, y en algunos casos también del talento humano en salud. Yo creo que no debe dejarse, es decir, uno hay veces mira como las actitudes de los actores del sistema y pareciera ver que hay unas prácticas ocultas o soterradas que quieren de alguna manera que el sistema colapse, pero sin hacerse responsables de los daños colaterales. Entonces, es importante hacer un llamado ético, bioético, a los actores para que hasta el último momento en que esté en vigencia la Ley 100 de 1993, las instituciones tengan la posibilidad de cumplir con sus funciones legales sin dejar, evitando afectar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados o de la población usuaria. Pero ese es el tema de coyuntura. Sin embargo, hay un tema que es de más profundo núcleo genético, digámoslo de esa forma, en lo que es nuestro relacionamiento como colombianos, colombianas. La crisis del sistema de salud en Colombia no es solamente institucional o financiera, sino profundamente cultural y política. Es la manifestación de una cultura política que ha priorizado el interés particular sobre el interés general, la competencia sobre la colaboración y la rentabilidad sobre la justicia. En este contexto urge la construcción de una nueva cultura democrática centrada en el bien común y en la dignidad humana. El filósofo Jacques Maritain sostenía que la política no debe ser el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo necesario. Y ese arte implica no solamente lo bello, sino también lo estético, lo ético. No solo lo estético, sino lo ético y lo técnico-científico. Por ello, la transformación ética y estructural del sistema de salud debe tender a garantizar plenamente ese derecho a la salud, reconocido como profundamente, como lo dice un maestro mío, el profesor Jaime Gañán, que creo que estaba conectado, un derecho seriamente fundamental, y que eso lo viene ratificando la ley estatutaria 1751 de 2015. En este esfuerzo es clave entender que los conflictos políticos no deben degenerar en violencias, ni deben inducir a las violencias. Y ahí hay un llamado muy importante en estos momentos de polarización, que no se generen movilizaciones que puedan de violencias. Estos conflictos políticos no deben ser eliminados, sino reformulados. Hay una filósofa política que me gusta mucho, Chantal Mouffe, que plantea la necesidad de una democracia agonista, donde los adversarios, como en el caso nuestro en estos momentos en Colombia, puedan confrontar sus diferencias sin convertirse en enemigos, y que depongan muchas veces intereses mezquinos desde ese agonismo político para trabajar sinérgicamente con fines loables de lo que sería el bien común, y en este caso un sistema de salud que realmente sea garante del derecho fundamental a la salud. Entonces, para eso se necesita toda una cultura política de diálogo real, donde el gobierno nacional debe estar abierto al diálogo, donde la oposición debe estar abierta al diálogo. Hemos dialogado mucho, pero creo que no hemos llegado a unos acuerdos fundamentales, y por eso esto no fluye necesariamente. Hay que mirar también cómo en estos escenarios de las ramas del poder público hay muchísima captura de Estado por parte de grupos de interés, de multinacionales farmacéuticas, de
EPS y en general de instituciones con mucho músculo financiero del complejo médico industrial que hacen que muchas veces sea difícil para los congresistas tener independencia y pensar en esa sinergia política, en ese agonismo político para legislar, por ejemplo, en favor del derecho fundamental a la salud. El actual debate entre modelos asegurador versus universal no debe ser un escenario de guerra, sino un espacio legítimo para construir soluciones colectivas. La democracia no es la negación del conflicto, sino su encauzamiento legítimo y productivo. Y desde una perspectiva ética, bioética del cuidado y de la justicia, es importante, como lo señalaba la profesora Sara Janet hace un momento, entender que la justicia, la ética comienza en el rostro de otro, en la responsabilidad radical que nos interpela. Como dice Paul Ricoeur, por su parte, la justicia es la mediación entre lo universal del derecho y lo singular de cada vida. Y este sistema de salud toca eso, lo colectivo y lo individual. Y en todo ello hay bien común. Ese bien común que es tan criticado y muchas veces rechazado por el pensamiento libertario a ultranza. El sistema actual, basado en la intermediación financiera, ha fragmentado esa relación ética, convirtiendo el acceso a la salud en una transacción más que en un acto de cuidado. En contraste, experiencias como la de Brasil y su sistema único de salud con su cobertura universal demuestran que es posible un modelo centrado en la atención primaria, la territorialización y la participación ciudadana, con resultados positivos en equidad y calidad. No podemos decir que existe un sistema de salud perfecto. No estamos en este planeta habitados por ángeles, permítanme la expresión. Debemos avanzar hacia un sistema de salud que encarne los principios de los derechos humanos. Y esto exige una transición cultural muy fuerte, institucional y ética que debe remecer al Congreso de la República, al Ejecutivo, a la rama judicial, a los órganos de control, pero muy importante, más importante aún, a cada una de las personas que habitamos el territorio. No basta con reformar estructuras, se requiere una pedagogía política que promueva la empatía, el reconocimiento y la corresponsabilidad. Y eso lo hace, por ejemplo, la curricularización de las ciencias humanas o la de las humanidades en los diferentes campos del saber humano y en diferentes grados. Por ello, construir una Colombia más hermanada pasa por construir un sistema de salud que no excluya, que no discrimine y que no abandone. La salud debe ser el terreno donde se cultiven nuevas formas de convivencia democrática, donde se combine eficiencia técnica con justicia social y donde la vida esté siempre en el centro. Solo así podremos hablar de una paz duradera y de una democracia real. Gracias, profesor José Pablo, por hacer referencia a todos esos imperativos morales, éticos y de responsabilidad social de todas estas situaciones colaterales del mal funcionamiento del sistema y en la que tenemos que socialmente y ciudadanamente responder. Le doy la palabra entonces a la profesora Dione Cruz, que nos cuente qué Gracias, María elementos Patricia. de aporte en esta segunda parte de este diálogo. Sí, yo creo que la academia tiene un papel central y sobre todo tiene que ver con conectarse con el país, ¿no? Con el país nacional del que hablaba en algún momento Jorge Eliezer Gaitán, el país real, el país de carne y hueso, la gente que está en las zonas rurales, nuestras comunidades étnicas, nuestras comunidades víctimas del conflicto armado, que ya alcanzamos 10 millones de compatriotas en esa difícil condición, nuestro país campesino, ¿no? Es fundamental que abramos nuestras aulas a los conocimientos, a los saberes, a los sistemas de conocimiento propio que tienen comunidades que han resistido durante muchos años y que también tienen concepciones y cosmovisiones sobre la salud que son absolutamente valiosas. Ese es un elemento sustancial y el otro tiene que ver con la formación en las ciencias sociales y en las humanidades. Estoy de acuerdo completamente con nuestro querido profesor José Pablo en ese aspecto. Si en algún momento se demeritó, por ejemplo, el conocimiento de la filosofía, ¿no? Miren ustedes
cuán importante puede llegar a ser profundizar en las verdaderas preguntas, ¿no? En el por qué nos ocurren todas estas cosas como latinoamericanos y del Caribe, porque esto no es un tema aislado, ¿no? El mundo hoy atraviesa una crisis humanitaria de grandes proporciones, las desigualdades, la violencia, lo que está pasando en Palestina frente a lo que no podemos callar, situaciones que realmente nos interpelan como seres humanos y que también ponen en juego todo lo que la civilización ha construido a través de los años alrededor del derecho internacional, el derecho público, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos. Pero para eso hay que formarnos, ¿no? Y es muy importante que nuestra academia, nuestras universidades, nuestros centros de investigación, las alianzas que construimos entre las universidades y sobre todo de la mano de la sociedad civil, aboquen esos grandes debates que está pasando en materia de migración en este momento, ¿no? De la cual además Colombia es un espacio de recepción, es un espacio, digamos, donde además tenemos que reconocer más de 5 millones de compatriotas nuestros están en condición migratoria, pero además si nosotros analizamos la problemática del tapón del Darién, donde no solamente salen personas, sino que hoy por hoy están regresando en este proceso tan doloroso de salida de Estados Unidos, en las peores condiciones, ¿no? ¿Cuáles son realmente los debates que nosotros podemos dar aquí? Y tenemos que abrir las aulas a eso, pero a conversar no solamente desde los grupos académicos y desde nuestros docentes, sino de la mano de esa sociedad civil, de las organizaciones sociales, populares, comunitarias, ¿no? Darle ese aliento y entender y contrastar lo que teórica y conceptualmente nosotros consideramos y concebimos con esos otros sistemas de conocimiento. La formación política es esencial y eso es una insistencia que tenemos que hacer siempre. De nada nos sirve ser buenos en el quehacer técnico si no tenemos un trasfondo en una construcción de cultura política. Y esa cultura política tiene que ver con, primero, entender cuál es nuestro rol y nuestro lugar en esta dimensión, y eso recobra también los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho, que nos señalan que uno de los principales propósitos del Estado colombiano es servir a la comunidad, ¿no? Además de promover la prosperidad general, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan, velar por la plena garantía de esos derechos que están allí consignados. Pero con lo primero, servir a la comunidad, ya habríamos avanzado mucho, porque tiene que ver con una ética del cuidado de la vida, tiene que ver con una ética de la otredad, de ponernos en el lugar del otro, de la otra, de sentir en la propia piel sus dolores, comprender este fenómeno de las interseccionalidades que es tan valioso, pero de una manera cotidiana, ¿no? Y comprender y hacer nuestras esas discriminaciones y esas exclusiones que vemos día a día. Entonces tenemos que abrir nuestra academia a la comprensión de las ciencias sociales, a entender que tenemos que formarnos más en los temas de la ciencia política, entender la dinámica de las instituciones, de las comunidades. Esto que pasa en el Congreso de la República, ¿no? Es de verdad un tema de debate nacional, como un Congreso le da la espalda a la nación, como un Congreso renuncia a debatir un tema profundamente importante como el de la reforma laboral, ¿no? Y aboca al país a toda esta circunstancia en la que estamos hoy. Si el Congreso hubiera hecho su tarea de manera juiciosa y no hubiera cerrado la discusión, archivando el proyecto de reforma, pues hoy no estaríamos discutiendo los temas de la consulta popular. Entonces es muy importante entender esto porque sin duda alguna los ciudadanos, recordemos, son los principales mandatarios, el constituyente primario. Hay que recordarle a la gente también eso. El sistema político colombiano en su dinámica clientelista, politiquera, corrupta, excluyente, ha convencido a la ciudadanía de distanciarse de la política como algo benéfico, ¿no? La política es tan oscura y tan negativa y tan sucia y tan turbia que entre más distantes estén los ciudadanos y ciudadanas, mejor. Pero por supuesto, eso ha sido conveniente para esas élites y esos manejos amañados. No ha sido conveniente para el interés público general. Entonces es momento que la gente recobre y comprenda la importancia de una formación política y una formación política de fondo, por supuesto,
sentido profunda, entendiendo que Colombia tiene una ancestralidad muy poderosa, que aquí nuestros ancestros entendieron el buen vivir, el summa causai, ese vivir armónico entre el ser humano, los demás, la naturaleza, tomar solo aquello necesario para pervivir y permitir que estas generaciones y las que no han nacido puedan gozar no solamente de esos recursos naturales, como a veces los concebimos desde una lógica occidental, sino entender que esa naturaleza también es sujeto de derechos, ¿no? Entonces, eso que está en nuestro cotidiano, que en el chat alguien decía, hay que reivindicar el concepto del vivir sabroso, que también es parte de la filosofía de los pueblos afrodescendientes, que hace parte también de nuestro ADN, pues tenemos que recuperarlo, darle lugar y por supuesto trabajar y elaborar alrededor de lo que significa construir una cultura política democrática. Y eso lo hacemos cuando abrimos nuestra academia a ese diálogo profundo con las ciencias sociales, con las ciencias humanas. Entendemos que la salud al final es un asunto interdisciplinario, transsectorial y profundamente comunitario. Muchas gracias. Gracias, Dione, por tus aportes. Profesor Luis Jorge, recomendaciones desde la academia para toda esta situación que hemos discutido y Gracias, conversado. profesora. Sí, yo quería decir algunos comentarios, ¿no? Este es un espacio plural y la Asociación Colombiana de Salud Pública es un espacio plural, ¿no? Entonces, también existen varias voces y eso es bueno, la democracia, ¿no? El número de tutelas ha aumentado entre 2023 y 2024 con la Corte Constitucional, ¿sí? Las intervenciones del gobierno sobre las EPS, el financiamiento, ha aumentado el número de tutelas, no ha mejorado el sistema de salud. Los indicadores se han deteriorado. 2024, 2023, 2024 aumentó la mortalidad materna en Colombia, han aumentado los eventos. La epidemia de dengue, de fiebre amarilla, tosferina, las bajas coberturas de vacunación que se están presentando. Tenemos un deterioro de la salud pública, hay que ser críticos con eso también. Se ha observado o se dice, digamos, ¿por qué no se aprobó la ley en la Comisión Séptima del Senado? Sí, es una acción que a mi parecer también es responsable. No es claro el financiamiento del sistema de salud. No es claro cómo va a ser la transición del sistema de salud. Es que es la salud de los colombianos. ¿Sí? Está muy bien hoy decir que la salud no es un negocio. Eso está muy bien, se oye bien, pero debe ser sostenible. La salud es costosa. Hay que pagar médicos, especialistas, enfermeras, odontólogos, terapeutas. Hay que pagarlos, hay que pagarles bien. La salud es cada vez más costosa porque la población se está envejeciendo. Hay más acceso a biotecnología. ¿Sí? Fíjense ustedes los indicadores, cómo la población no se lo está envejeciendo, sino tenemos un 20% de la población con eventos crónicos, 10 millones de personas hipertensas, diabéticas, ¿sí? Entonces, eso nos está afectando, hay que atenderlo necesariamente. Y hay preocupación por la ciudad de pacientes de alto costo, por el sistema de salud, cómo va a quedar, no es claro. No es claro cómo va a quedar las rutas de atención, quién va a asumir el papel del aseguramiento, quién va a seguir el papel de la gestión de riesgo. Tenemos también falsas, a mi parecer, dicotomías que no son tan ciertas. Nos dicen que el sistema es muy curativo y que es el más preventivo. No, ojalá fuéramos curativos. Fue el audio, no le escucho. Se fue la Ojalá todas voz. las personas tuvieran acceso a tecnologías como la del CETIC, ¿sí? Ojalá tuvieran acceso al Pablo Tobón Uribe, a la Fundación Santa Fe, o a la Fundación Valle del Lili, ¿sí? La falsa dicotomía entre lo individual y lo colectivo, eso hay que hacerlo. Finalmente, yo diría, el papel de la academia, ¿sí? Propuesta, es necesario el concurso público-privado, es necesario el concurso público-privado. Bogotá, el 70% de las camas hospitalarias son privadas. Es necesario el público-privado en educación, en salud. Hoy salió el ranking de las mejores universidades de Colombia, 3 públicas, 3 privadas. Qué gran esfuerzo hacen las universidades privadas, qué gran esfuerzo hacen, con qué sacrificio en un gobierno sesgado contra lo privado, que es el que produce riqueza en el país. Es necesario quién va a gestionar la gestión de riesgo individual. El ADRES es pagador. Vamos a resultar malo y todos pagando pólizas privadas. La academia debe ser crítica sobre eso, debe ser muy crítica, ¿sí?
¿Es necesario afectar los determinantes en salud? Claro que sí. El modelo de desarrollo territorial. Colombia formuló un plan, buen plan de desarrollo nacional y se quedó formulado ahí con ejes transversales. Tiene unas metas en salud que con un cumplimiento que no se ha seguido es muy parcial. ¿Eso dónde quedó? Que lo formuló el profesor Jorge Iván González de la Nacional. ¿Sí? ¿Dónde está ese plan? La academia debe ser un contrapoder positivo, pero es ser contrapoder. ¿Sí? Necesitamos formar más ciudadanos, nuestros estudiantes de salud, de medicina, debatir estos temas, no militantes, no necesitamos militantes, necesitamos formar ciudadanos críticos. Con el gobierno de turno que esté, hemos sido críticos, fuimos críticos de la gestión del pasado gobierno con la pandemia, somos críticos de este gobierno. Esa es la función de la academia, no cooptarse por el poder, dice Vicente Navarro. Es fácil cooptarse por el poder. ¿Sí? La última observación, no politiquear con la salud, lo hemos viendo. A mí me gustaría haber oído algún comentario sobre eso, los gestores en salud. Estamos a un año de elecciones. El ADRES maneja 97 millones de pesos. Están colocando cuadros políticos en los territorios. ¿Tenemos algo que decir de eso? ¿Es solo el Congreso el de la culpa? ¿Acaso la reforma laboral no protegía solo al sindicalismo y a los trabajadores ya formalizados? 70% de informalidad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿La reforma ofrecía algo para ellos? Cero, nada. Ser críticos propositivos, y yo saludo este espacio que hace la academia pluralista. Yo le decía al profe Eduardo Guerrero que no todos pensamos igual porque ponemos a todos a decir lo mismo, pues listo, no podemos ser comité de aplausos del gobierno. La función de la academia es ser contrapoder. Siempre ser críticos es una actitud bioética también, ética de la vida, ¿sí? Que tiene consecuencias, pero no acomodarse al poder. Ser críticos con el gobierno, pero propositivos. Ese cuestionamiento, inculcarlo también en el debate a los estudiantes, a la ciudadanía. No podemos politiquear con la salud, no podemos jugar con la salud. Hay que ser muy delicados, mayor control social, mayor control ciudadano, ¿sí? ¿Cómo así eliminar el Congreso? ¿Cómo así que las instituciones no sirven? ¿Qué riesgo para la democracia estamos afrontando en este gobierno, por Dios? ¿Sí? No tenemos nada que decir sobre eso. La academia va a permanecer ante eso. A mí me preocupa lo que vaya a pasar. A todos nos preocupa, a nuestras familias, a todos. Nunca había estado en situación, ¿sí? Pero espacios como estos nos brindan reflexión, nos brindan posibilidades. A todos yo les he aprendido, a todos los que han dicho acá, me parece que tienen argumentos válidos. Escuchar, construir en conjunto, eso es válido, eso construye país. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Jorge. Bueno, Entonces, muchas gracias, profe doctor María Guerrero. Patricia, por conducir este momento. Yo pienso que hemos avanzado hasta el límite de nuestro espacio. Yo pienso que cada uno de los ponentes de una u otra forma se ha referido a lo que ha sucedido en nuestro chat, que ha tenido una producción valiosísima de posiciones a favor y en contra de posiciones que se han expuesto aquí. Y me parece que para cerrar este diálogo, una posibilidad de seguir dialogando desde la academia. Me parece que aquí se muestra en alguna forma las diferentes visiones, pero también tenemos que dejar, digamos, en nuestras preguntas unos elementos que posiblemente no se han resuelto y que quizás en otro diálogo podríamos avanzar. O de pronto podríamos en una frase de un minuto para cada uno de los ponentes, yo quisiera preguntarles algo muy específico. Vivimos un momento en que el legislativo debe dar una respuesta sobre la reforma al sector salud. Tiene hasta el 20 de junio para responder al sector salud, a la sociedad, al país, de argumentar y de dar espacio a que se dé una reforma estructural y que se debata la reforma estructural en el legislativo. Sería interesante conocer la posición de cada uno de nuestros ponentes, porque lo que uno observa es de que el legislativo lo que ha querido es soslayar, dilatar y no generar reformas sociales en este gobierno. Y en el caso específico de la salud, lo que yo leo aquí en las diferentes interpretaciones es que se requiere que se haga el debate de la salud en el legislativo y ese es un elemento. Puede que tengamos posiciones diferentes de lo que se debe reformar o no reformar,
pero lo que sí tendríamos que decir es que el legislativo debe abrir el espacio de discusión de la reforma del sector salud antes de finalizar este periodo el 20 de junio. Me gustaría escuchar muy brevemente, digamos, de nuestros ponentes esa posición, porque en alguna forma yo creo que la academia ha venido trabajando hace mucho tiempo por la dignificación laboral, por la atención primaria, por la protección de los hospitales públicos y por resolver un problema concreto que no lo ha planteado este gobierno únicamente, sino que lo han planteado los gobiernos anteriores, que es discutir el rol de la intermediación financiera. Entonces la pregunta es, ¿queremos que se discuta sí o no la reforma en el legislativo, en el Senado, en las próximas semanas, en los próximos meses para que ese debate continúe? Y segundo, yo me preguntaría, si eso no ocurre como los colombianos deseamos y como la academia desea, ¿no les parece que es legítimo que se abra una consulta popular con relación a la salud sobre las preguntas que están planteadas para que de alguna forma la población pueda votar lo que le corresponde? Porque de una u otra forma le corresponde al legislativo tomar una decisión que vaya a resolver problemas estructurales que los estamos viendo, como dice el doctor Luis Jorge Hernández, en las tutelas, en las dificultades. Este sistema tiene un problema financiero. La reforma le ofrece al país alternativas financieras. Tiene un dictamen financiero del Ministerio de Hacienda para poder avanzar en el proceso de reforma. Entonces, nos corresponde decirle al legislativo, por favor, discutan, argumenten y discutamos la reforma. Si eso no ocurre, me parece que la legitimidad que tiene el gobierno de abrir la consulta popular, estoy hablando solamente de salud, no estoy hablando en este momento del tema laboral, sería también legítimo hacer una consulta popular sobre algo que sentimos que debe resolverse estructuralmente. Esa es la pregunta y me gustaría muy brevemente, yo sé por el tiempo casi, diría que cada uno de los ponentes un minuto máximo para cerrar este diálogo y dejar abierto el debate, porque está abierto, abierto para los próximos diálogos que organicemos. Me gustaría conocerlo y podíamos cambiar un poco el orden de las intervenciones y diría, le pasaría al profesor José Pablo Velázquez, después a Dione Cruz y a Sara Fernández y finalmente el profe Luis Jorge Hernández para que nos den una respuesta sobre eso. Adelante. Adelante, profe José Pablo Velázquez. Interesante la pregunta. Con respecto a si el Senado de la República debe pronunciarse de fondo con respecto, debe debatir en plenaria el proyecto de ley. Sí, nada más antidemocrático que unos cuantos senadores frente a un tema tan sensible y de interés nacional que representan solo una fracción de los habitantes del territorio nacional del censo electoral vigente, 9 senadores decidan archivar la propuesta. Yo creo que la invitación ética, política y altura, sin garantía de resultados, pues, ¿no? El que haya un proyecto de ley no quiere decir que termine siendo aprobado, no, pero mínimamente que se dé esa oportunidad de un debate público, abierto, transparente, transmitido a todo el territorio nacional alrededor del proyecto de transformación del sistema de salud. Ahora bien, si esto no opera, por supuesto, en tratándose de un tema de interés nacional, están los elementos normativos para que sea sometido a consulta popular. Creo que fue una estratagema el tratar de la consulta popular inicial frente a la reforma laboral, generar como unos hechos nuevos, metiendo las 4 preguntas de salud, queriendo revivir la oportunidad de una nueva decisión en el Senado sobre dicha consulta. Allí hay un error. Yo creería que porque, como ya lo dijo el Consejo de Estado en un auto, creo que el día de hoy,
ya esa consulta en su momento, la inicial alrededor de los tópicos laborales, ya no es fallida porque no tuvo el amén del Senado. Pero reitero, es viable y es plausible que se convoque a una consulta popular desarrollando temas de interés con unas preguntas claras, como lo dice la Constitución y la Ley 134 del 94, sí es posible. Muchas gracias, profesor José Pablo. Adelante, Dione Cruz. Ujú. Adelante, Dione. Gracias, querido Juan Eduardo. Claro, el Congreso tiene una responsabilidad, tiene además un salario, no recordemos que ya nuestros honorables congresistas ganan 52 millones de pesos, eso sin contar las unidades de apoyo legislativo, ¿no? Las unidades de trabajo legislativo conformadas por un staff muy amplio de asesores, secretarias, conductores, todo ello pagado por la ciudadanía. Es bueno, ¿no? Que todo esto ocurra para que la ciudadanía colombiana observe quiénes están haciendo una labor apegada a la Constitución y la ley, quienes realmente están propendiendo por el interés general, quienes defienden al pueblo colombiano y quienes están favoreciendo sectores e intereses creados o intereses corporativos. Es importantísimo que el pueblo colombiano comprenda que cuando se va a votar en unas elecciones, tiene que ser una decisión realmente pensada, muy sensata, con argumentos suficientes sobre no solamente las hojas de vida y la trayectoria de quienes están contendiendo en una campaña o aspirando a una corporación colegiada, sino que tenemos que ver de quiénes se acompañan, quiénes los financian. Esa pregunta de la financiación de campañas es esencial. Digamos que aquí, querido Juan Eduardo y amigos y amigas, hay un correlato y es la reforma política que el país tiene que abocar muy pronto, ¿no? Porque el hecho de tener estas reglas de juego electorales, esta financiación de campañas mixta, lo que hace es que se expresen en estos cuerpos de representación no el interés general, el interés público, ¿verdad? Lo que le inquieta a la ciudadanía, sino esos intereses corporativos, esos intereses, digamos, de conglomerados económicos, a veces incluso mundiales, ¿no? Transnacionales. Entonces, es fundamental que estemos muy atentos, revisar los debates, ¿no? A veces la gente le da un poco de pereza y como estamos atiborrados de una oferta en los medios de comunicación masivos que pareciera seductora, pero lo que hace es distraer a la opinión de los temas esenciales de fondo. Las personas no acostumbran ver los debates del Congreso de la República y sí que es fundamental ver las posiciones, cómo votan nuestros congresistas, las artimañas, toda suerte, digamos, de mecanismos de dilación para no afrontar la tarea, digamos, fundamental que tienen que hacer, porque esta es una tarea constitucional y legal. Desde luego, querido Juan Eduardo, y coincido con José Pablo en ese aspecto, y en otros, por supuesto, que cuando el Congreso de la República no hace su tarea, la Constitución Política del 91, en tanto adoptó ese principio de soberanía popular y democracia participativa, pues tiene toda la potestad del pueblo para pronunciarse, para organizarse, para movilizarse en función de aquello que le preocupa. Y el tema del sistema de salud no es nuevo, ¿no? Esa es una crisis que ha venido agudizándose desde la Ley 100 del 93, pero incluso antes de la Ley 100 del 93 no teníamos un sistema óptimo para los colombianos. Entonces, sin duda alguna, es un tema de la mayor preocupación, de la mayor sensibilidad de todos nuestros compatriotas, unos más que otros, porque aquí hay unas inequidades, unas desigualdades profundas que tenemos que trabajar y por eso estamos empeñados en que el Congreso de la República haga su tarea y todos muy observadores porque el examen al final se va a diligenciar en las elecciones próximas del Congreso,
de la República, ¿no? Cuando la ciudadanía, tal vez de muerte política, algunos de los candidatos que no han hecho su tarea, algunos de los representantes y senadores que no han acatado la Constitución y la ley, por el contrario, han dilatado debates que son fundamentales, y llevar allí personas que de verdad tengan la idoneidad, no solamente profesional, sino sobre todo ética para acometer una tarea de tanta importancia, porque claramente el Congreso en una democracia es fundamental, ¿no? No podemos pensar que por toda esta crisis vamos a entonces a cerrar el Congreso, ni más faltaba. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esa institucionalidad, fortalecer la representación de quienes realmente tienen un compromiso demostrado a lo largo de sus vidas con la comunidad. Gracias, querido Juan Eduardo. Muchísimas gracias, Dione. Muchas gracias. Adelante, Sara Janet. Lo que pasa es que creo que revalorar la formación social, la formación política y recualificar un poco cómo estamos llegando a las instancias de poder, porque creo que también hay un asunto de credibilidad, de legitimidad. Creo que no podemos resignarnos a pensar que esto no nos corresponde 100% como funcionarios, como funcionarias públicas, como ciudadanos, como ciudadanas, como habitantes de este pequeño territorio, este rinconcito, en términos de reconocer todo lo que hemos perdido, porque efectivamente hay una regresividad en todos los indicadores, en todas las realidades y en todos los contextos. El contexto educativo no es que esté boyante, el contexto educativo está en una crisis seria y también tiene que ver con la forma de la participación, con la forma de la toma de decisiones y con la forma como delegamos a terceras personas cuestiones que deberían ser de todo nuestro resorte y de todo nuestro interés. Creo que no hay que menospreciar esfuerzo alguno, así como decimos que todas las vidas importan, cada voto cuenta también. Y en ese sentido hay que reevaluar la venta de votos y en ese sentido hay que reevaluar el cierre los ojos y tírese y el que sea y reevaluar las listas cerradas que nos han estafado y que han pues, cumplido una labor vergonzante, realmente indigna. Entonces, yo creo que también darnos la pela un poco como decían los colegas, eh, la profe Dion, el profe Luis Jorge, el profe José Pablo, sí que tenemos que revisar las bases de la democracia y de la participación, la forma en que dialogamos para finalmente tejer elementos en común a pesar de las diferencias, que obviamente las cerebros las aplaudo y las tenemos, y con el mayor respeto tenemos que buscarle un punto común, y es poder restituir el Estado social de derecho que está consagrado en la Constitución a la práctica cotidiana en lo que hacemos en educación y en salud, empezando por ahí, luego pasando por justicia, luego empezando por la administración pública. Así que tenemos que repolitizarnos en el sentido de la polis, en el sentido de la pedagogización cotidiana del poder que tenemos de voz, de voto, de elección, de disentir y de diferenciarnos, y también de coincidir, de construir y de tejer posibilidades. Esto creo que es desde las mismas cosmovisiones de saberes otros comunitarios, afroindígenas y campesinos, donde si no nos juntamos no sobrevivimos, donde si no nos encontramos y no nos articulamos, hacemos fuerza por un propósito común, pues aquí no va a pasar nada trascendente, a menos que seamos capaces de reconocernos, reencontrarnos y ejercer una actitud y una acción ciudadana informada, formada, cuestionada, preocupada y ocupada en ese hacer que realmente sea consecuente con un debate, con argumentos, con elementos que además sean probatorios y con cosas que podamos además discutir sin temor a la diferencia y que ayudemos a encontrar esos espacios en común. Creo que la responsabilidad de la formación política y de la acción política en pleno, desde los movimientos populares, desde las marchas, desde la movilización, hasta las acciones individuales como las tutelas, los derechos de petición y demás, son una forma pedagógica de restituir la voz y la decisión de las personas en donde sea que se encuentren. Y creo que en ningún momento había sido esta lección tan apremiante como en esta, con resultados tan adversos y con una impotencia tan grande frente al panorama que tenemos, que es bastante preocupante. No me quiero preocupar, quiero ocuparme
Y en ese sentido abro y celebro este primer diálogo de muchos que espero que tengamos de aquí en adelante, porque la coyuntura puede ser la consulta, pero el derecho a la salud, a la educación, a la paz, a la vida, es un permanente renglón de primer orden en nuestro país, sobre todo en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por tus palabras y por la apertura que estás dando a los próximos diálogos. Adelante, profe Luis Jorge Hernández. Gracias, profe. No, simplemente decir que yo pienso que en la Comisión Séptima, o sea, por lo que yo veo, se va a aprobar la reforma. Yo veo ambiente de aprobación, siempre y cuando el gobierno supla las dos cosas por las que no se ha aprobado, ¿sí? Que es la transición como debe ser y que el Ministerio de Hacienda formalice el aval financiero, porque la salud no es un negocio por la salud cuesta, y una salud desfinanciada no le sirve a nadie, una salud quebrada no le sirve a nadie, ¿sí? Entonces, esos dos cosas, creo que el Congreso ha sido responsable en eso. En Colombia existe la separación de poderes y el Congreso puede votar y legislar diferente a lo del gobierno. Claro. Si a Uribe en el año 2003 le hundieron la reforma, tenía 80% de popularidad, le hundieron la reforma y no se saltó los mecanismos constitucionales como está haciendo Petro. Ese es el riesgo, me parece. Ese es el riesgo que estamos. Hay separación de poderes y puede pensar diferente. Sí, claro que puede pensar diferente, pero el gobierno tiene que concertar. Va a pasar por la Comisión Séptima, pero el ministro de Salud tiene que concertar. El ministro Benedetti, el gobierno, el presidente tiene que bajar el lenguaje beligerante que tiene. El presidente ocupa una magistratura, es como el profesor, como un padre de familia, de dar un ejemplo de magistratura moral. No lo está dando, deben tener estatura moral. No puede ser agrediendo y denigrando al contrincante. No puede ser tratándolo de nazi, no puede ser tratándolo de corrupto, ¿sí? O de uribista, ¿no? El presidente debe dar ejemplo, el gobierno debe dar ejemplo, debe hacer una metagobernanza, ¿sí? Aristóteles decía en la antigüedad que es un político, es un hombre de bien o una mujer de bien, diríamos, que sabe hablar de bien, ¿sí? Esa magistratura moral no la hemos visto y se tiene que ver. Ahí está la academia, entonces la academia tiene que hacer control social. Necesitamos un congreso fuerte, claro que sí. Hay 47 congresistas del Polo en este momento. No pueden decir que no están presentes, ahí están presentes, ¿sí? Entonces debemos ser críticos sobre eso. El gobierno debe dar ejemplo de magistratura moral y no la está dando. Esperemos ahorita el debate. Y ha degradado el debate del gobierno. Quien tiene más responsabilidad, el que tenga más poder. El gobierno tiene más poder, debe dar ejemplo. El presidente, sus funcionarios, sus ministros, de concertación, de construcción. La Constitución dice, el presidente representa la unidad nacional, dice la Constitución de Colombia. No lo está haciendo y eso es lo que nos preocupa a los ciudadanos y a mí como académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Luis Jorge Hernández. Bueno, muy bien, vamos a finalizar. Yo pienso que ha sido maravilloso este debate, este diálogo nacional. En nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública, en nombre de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, expresarle a todos los participantes el agradecimiento por haber estado aquí. Las expresiones que hemos recibido en el WhatsApp son todas muy valiosas y decirles que la Academia y la Asociación Colombiana de Salud Pública abren este espacio y lo seguiremos manteniendo para que hagamos la labor pedagógica de reconciliar, de reconstituir, pero de decirnos las verdades y de decirnos qué es lo que queremos por el bien común, qué es lo que queremos por el derecho fundamental a la salud, por expresar que hay cosas que no queremos que sigan sucediendo en nuestro país, de considerar de que la salud es un negocio, es una facturación, son autorizaciones. Es necesario que hablemos sobre eso y que se atoquen en una forma de vida los aspectos estructurales que se deben modificar. Esperamos que ojalá el Congreso de la República, el Senado de la República, abra el debate en la Comisión Séptima, abra la plenaria para la discusión de la reforma. Ojalá que lo que ha dicho el profesor Luis Jorge Hernández de que la reforma se apruebe, pues ojalá ocurriera con las modificaciones que se den, pero que se abra el debate y que no se pierda el derecho de la ciudadanía a seguir conversando, dialogando y aprendiendo, porque tenemos que aprender a una nueva forma de organización de nuestra sociedad, que en alguna forma Sara nos lo está planteando y nos lo está mostrando la viabilidad de poder discutir diferentes temas en este espacio
Y creo que así la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Alianza Académica, junto con la sociedad civil, cumplimos un rol muy importante, que es un rol pedagógico, junto con la sociedad, de poder expresar nuestro pensamiento libremente, con respeto a la diversidad, y eso es lo que queremos plantear en este momento. De modo que mil gracias a todos, a todas, mil gracias, profesor Luis Jorge Hernández, mil gracias a Dione Cruz, a José Pablo Velázquez, a Sara, Janet, les agradezco muchísimo y ojalá nos volvamos a encontrar próximamente para seguir avanzando en esta propuesta. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Gracias a Anita por todo el apoyo que nos ha dado en la plataforma Zoom. Creo que todo nos funcionó con mucha tranquilidad. De modo que muchísimas gracias, Ana María Ocaña. Muchas gracias. Hasta pronto.